Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá iniciando el 7º programa de Bardo, transmitiendo desde 91.1 FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo en San Martín de los Andes. Y tenemos una invitada especial hoy que nos va a estar acompañando a lo largo de todo esto de este programa, amiga, compañera, médica del sistema público, Estefanía Siofi. ¿Cómo andas, Tefi? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, contenta de estar acá en Bardo. Bueno, qué bueno que pudiste acercarte, sumarte. La semana, el último programa estuvo participando también el amigo Mariano Escliar, reemplazándome a mí. Hoy, bueno, vos, y tenemos una invitada especial para el próximo programa, una habitué también de acá, no lo vamos a adelantar. En estas semanas movidas en Bardo, ya esperando el retorno de nuestra amiga Belén Roca, la gran Belén Roca, que está de vacaciones. Flor de desafío reemplazar a Belu. Bueno, pero lo voy a dar todo. Bueno, saldrá muy muy bien. Así que bueno, arrancamos con este 7º programa y esperemos que les guste. Ahí están festejando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. ¿Conocías este poema, esta poesía, Tefi? No lo había escuchado. ¿De quién es? Es una hermosa canción compuesta por dos de los artistas más importantes de esta tierra, que son Marcelo Berbel y su hija María Teresa Marité. Si no me equivoco, es una letra de Marcelo y una música de Marité. Compositores ambos, además, por ejemplo, del himno de la provincia de Neuquén, uno de los himnos más lindos, me parece, que debe haber en este país. Y es una canción que refleja como pocas lo que fue el proceso de la conquista de la Patagonia, ¿no? La conquista de lo que se llamó en su momento la campaña del desierto, que de desierto como mucho tenía el clima, ¿no? Sí, porque el era viento. El viento, pero era un desierto muy habitado. ¿Y por qué arrancamos esta columna trayendo esta canción tan emotiva, tan hermosa y tan dura de Marcelo y de Marité? La columna de hoy se llama La Patagonia en disputa. Sí, la idea es hablar del problema de la disputa por la tierra en nuestra Patagonia, que es un problema que sigue vigente, que atraviesa la vida de todos y todas, pero que además tiene un origen histórico, ¿no? Por eso empezamos hablando de la campaña del desierto. Brevemente quería recordarles, que yo creo que muchos están al tanto de lo que ocurrió, pero a fines del siglo XIX, 1880 aproximadamente, bueno, con Julio Argentino Roca a la cabeza, el ejército argentino avanzó sobre estas tierras, ¿no? Sobre donde nosotros estamos pisando, desde donde estamos hablando en este mismo momento. De hecho, la campaña fue tremendamente exitosa desde el punto de vista del ejército argentino. En muy poco tiempo llegaron Arrasaron hasta el estrecho de Magallanes. Hay que decir, y creo que esto es un orgullo para quienes habitan estas tierras, que especialmente en esta zona se resistió. El último reducto de resistencia fue desde donde estamos hablando en este momento, más o menos 1883-84, terminó el proceso de conquista, que fue un proceso, además de un proceso violento, ¿no? Militar, que arrasó con la vida y con la cultura de las poblaciones que habitaban acá. Como bien dice la canción de Marcelo y de Marité, arrasaron con la cultura, con el idioma, con las creencias religiosas, con las prácticas, ¿no? Pero además de esto, se instauró desde ese momento, como decía, la disputa por la tierra, una disputa desigual de la tierra, una distribución desigual de la tierra. Yo traje algunos números que conseguí durante la semana como para graficar un poco cómo se apropiaron las tierras los primeros grandes hacendados, los primeros grandes terratenientes después de este proceso. ¿Quiénes eran? Mira, hubo básicamente dos grandes grupos de personas, dos grandes formas de acceder a la tierra, del reparto de la tierra después de la conquista. Primero los militares, ¿no? Algunos militares, sobre todo los generales, quienes tuvieron importantes funciones militares, fueron premiados con decenas o centenas de miles de hectáreas en la Patagonia. Toda la isla de Cholechel, por ejemplo, se la dieron a Julio Argentino Roca en su momento. Y bueno, así ocurrió con toda esta zona. Otro de los grandes grupos propietarios fueron los inversores, quienes invirtieron, es decir, financiaron la campaña, obviamente sabiendo que el premio iba a ser bastante grande, ¿no? Debe haber sido la inversión más rentable en la historia de Argentina, quienes invirtieron en la campaña del desierto y se apropiaron de las tierras de la Patagonia.
Como para que se hagan una idea, entre 1880 y 1920, menos de 400 personas se quedaron con cerca de 4 millones de hectáreas en la provincia de Neuquén. 4 millones de hectáreas es casi la mitad de la provincia. Claro. ¿Sí? Así fue el reparto de tierras posteriores a la conquista. Hubo otros procesos de conquista en la historia de la humanidad que terminaron de otra manera, más allá de la virulencia, otra forma de pensar el reparto de la tierra y el poblamiento de un territorio recientemente arrasado. Y semejante proceso no podía sino tener continuidad en la historia, ¿sí? Es decir, esta disputa por la tierra que inicia con este reparto tan desigual, imaginémonos, menos de 400 personas, casi la mitad de la provincia, ¿sí? Esto tiene consecuencias y se arrastra hasta el día de hoy. La tierra hoy en nuestra provincia, en la Patagonia en general, está distribuida de manera muy desigual, aunque ha ido por ahí cambiando de manos y ha habido algunas novedades. En los últimos años, 20, 30 años, se han sumado entre los grandes hacendados de la Patagonia, sobre todo personas del extranjero, que eso era algo no tan común antes. Hay algunos ejemplos emblemáticos, ¿no? El grupo Benetton tiene casi 1 millón de hectáreas, creo que concentrada sobre todo en la provincia de Santa Cruz. Claro. Hay otro caso emblemático que es el de Joe Lewis, un inglés, ¿no? Es prácticamente dueño del lago Escondido. No se puede acceder al lago Escondido hoy. No, tiene sus propias rutas para acceder. Exacto, tenemos un inglés dueño de un lago en nuestra propia Patagonia en zona de fronteras. Después, por supuesto, algunas de las familias tradicionales de nuestra provincia que siguen teniendo enormes extensiones de tierra. Creo que la familia Zapac tiene más de 400.000 hectáreas, por ejemplo. ¿Qué es el 5% más o menos del territorio? Bueno, sos buena para los números, sí. Por ahí está la cantidad de tierras que posee esta familia. Hay unos 30 grandes hacendados en Neuquén que tienen más de 20.000 hectáreas, cuando hay decenas o cientos de miles de personas que con suerte tienen un pedacito de tierra para construir su casa. En esta disputa se han sumado algunos actores últimamente, sí, las petroleras, por ejemplo, en la zona de Vaca Muerta, por ejemplo, están concesionando un montón de zonas, un montón de territorio. Y después también hay una disputa por la tierra importante a nivel urbano, ¿sí? El último tiempo, con todo lo que es la especulación inmobiliaria, el crecimiento de Neuquén, la inversión inmobiliaria como forma de reserva de valor, todo esto ha hecho que también grandes grupos inversores, la mayoría que no son de acá, producen, construyen, ¿no?, departamentos, edificios enteros, muchos de los cuales hoy están vacíos. Es muy común, uno puede preguntar acá mismo en San Martín de los Andes, a alguien que viva en algún edificio del centro, capaz que en un edificio de 30 departamentos viven 2 personas, los otros están vacíos. Exactamente. Eso también es parte del proceso, en definitiva, de la disputa por la tierra. En definitiva y en síntesis, mucha tierra en pocas manos y muchas manos con poca tierra o nada directamente, ¿no? Y esta disputa se expresa a veces políticamente, o sea, se generan conflictos, hay pelea, hay disputa por intentar acceder a la tierra. Hay resistencia, ¿querés decir? Hay resistencia y a veces resistencia violenta. Queríamos traer y recordar por ahí dos de las resistencias más violentas y de las situaciones más violentas de los últimos años vinculadas a la pelea por la tierra. En el 2017 estuvo la resistencia en Cuyamen, que culminó con la vida de Santiago Maldonado, a manos de la Gendarmería Nacional. Con Pato Bullrich a la cabeza. Con Pato Bullrich a la cabeza, ¿no? A los pocos días que apareció el cuerpo de Santiago en octubre del 17, el caso de Rafael Nahuel, también un mapuche, defendiendo el derecho de una comunidad por la zona del lago Mascardi, cerca de Bariloche, para poder habitar el territorio del que fueron corridos, un pequeño pedazo de tierra nada más. Fue asesinado Rafael Nahuel, en ese caso por la prefectura, ¿no? También acá encabezada por Patricia Bullrich, la eterna Patricia Bullrich, que participó del gobierno de la Alianza, que después participó del gobierno de Macri, que participa hoy en el gobierno de La Libertad Avanza y que creo que a todas luces hoy es evidente que va a postularse para la próxima presidencia. Esperemos esta vez lograr derrotarla. Sí, viene con bastante hinchada. Viene intentando despegarse, ¿no?, de ella, del actual gobierno. No te puedes dar vuelta con Pato. No te puedes confiar nunca. Jamás. Ahora, esta disputa, por supuesto, tiene una contracara, porque si vamos a hablar de disputa por la tierra, no podemos hablar solamente de los grandes propietarios, de los grandes hacendados, de las mineras o de las petroleras. Y del otro lado lo que tenemos es, bueno, en primer lugar las comunidades mapuche, ¿no?, quienes intentan recuperar, resistir
poder hacer uso del derecho a vivir y habitar en su propia tierra, pero también ocurre lo mismo a nivel urbano, ¿no? La disputa por la tierra a nivel urbano se expresa en la cantidad de personas que alquilan y que no pueden acceder a su vivienda. En Neuquén se calcula más o menos en 1/3 la cantidad de personas que tienen que alquilar una vivienda, ¿no? Mientras, como decía, hay un montón de vivienda ociosa. Mientras vivimos un proceso de gentrificación, ¿no? Un proceso por el cual los ricos van comprando zonas céntricas en las ciudades y en los pueblos, y los habitantes históricos de esos lugares se tienen que ir cada vez más hacia afuera porque no pueden acceder, porque no pueden comprar, porque no pueden alquilar. Esto también es una expresión de la disputa por la tierra, que sí, creo yo, quizás me equivoque, no está logrando a nivel urbano expresarse políticamente, ¿no? La disputa por la tierra a nivel urbano no logra, pareciera, organizarse, no tenemos grandes movimientos de inquilinos. Hay que mencionar también que en Neuquén hay más de 100 barrios populares registrados por el RENAVAP, ¿no? Que están esperando el reconocimiento de la propiedad, que están esperando la integración sociourbana de esos barrios. Todo esto es parte de la disputa por la tierra, tanto la rural como la urbana. Así que, en síntesis, lo que queremos poner sobre la mesa, la distribución desigual de la tierra que acompaña a la Patagonia desde fines de 1800, sigue presente y sigue siendo una lesión y un obstáculo para la dignidad de la vida de nuestro pueblo. Totalmente. Somos cientos y miles de personas quienes no podemos acceder a un pedazo de tierra, quienes estamos alquilando hace decenas de años. Son muchas las familias que tienen que compartir una vivienda multifamiliar, ¿no? Te querés ir de la casa de tus viejos, pero te quedás ahí porque no puedes alquilar ni comprar. Tenés tus hijos ahí, entonces en la misma casa tenés abuelos, hijos, nietos, bisnietos, apretados en unas pocas piezas. Y muchas familias que viven sin servicios básicos, sin salitas cerca, sin gas, sin agua, sin luz. Sin transporte público. Bueno, todo eso es parte de la disputa por la tierra. Y un poco lo que queríamos poner sobre la mesa es que también esto es el reflejo de un proceso histórico que hunde sus raíces en la incorporación misma de la Patagonia al territorio nacional argentino. Esto no es una fatalidad del destino, no es algo que tiene que ser así y que no puede ser de otra manera. Es un proceso construido históricamente que puede ser revertido y que no podrá hacerlo si no es por parte de la organización de las masas, por la organización de los interesados, por la organización de los despojados, que esperemos pueda traducirse más pronto que tarde en un cambio de este panorama. Bueno, y seguimos con este séptimo programa de Bardo, como siempre transmitiendo en vivo desde FM Pocahuyo 91.1, la comunitaria del pueblo. ¿Cómo venís, Tefi? Bien, bárbaro, me encanta estar acá, es muy interesante escucharte hablar. Quiero meter bocado, pero me cuesta. Bueno, vos andás haciendo señal, mete bocado sin ningún problema. Bueno, y en este segundo bloque, como siempre, tratamos de abordar un poco alguna temática provincial, ¿no? Y de lo que queremos hablar hoy es de una de las contradicciones más importantes, me parece, más destacables, ¿no? De la provincia de Neuquén, que es esta provincia, la idea de que la provincia rica, pero desigual, ¿no? La contracara que tiene esta riqueza. Es la contradicción, ¿no? Esa es la contradicción y creo que es el desafío a pensar para nuestra provincia. Creo que hay algo que es obvio a esta altura y que todos estamos bastante al tanto, que Neuquén está haciendo algo así como la provincia estrella del país, ¿no? Lo ha sido en otras ocasiones, lo fue o prometía serlo cuando se empezaron a armar las represas hidroeléctricas, prometió serlo un poco cuando empezó el boom de YPF, todavía el viejo YPF, ¿no? El de la producción petrolera tradicional. Pero creo que ahora, como nunca, Neuquén está ocupando ese rol de la provincia, la promesa no solo para nosotros mismos como habitantes de esta provincia, sino la promesa para el país. Sí, para el mundo. Estuve viendo que estamos saliendo como provincia en medios internacionales también. ¿Viste lo del toro de Wall Street? No, ¿qué pasó? Pusieron el toro de Wall Street es un toro con un culo enorme. El toro dorado ese. Dorado, como sí. Parece de oro. Y trajeron un toro igual y lo pusieron en vaca muerta. Mirá, ¿pero en dónde? ¿En Añelo? No sé bien, la verdad. Pero pusieron el toro ahí como una imagen increíble de imaginarse hacia dónde va Neuquén y vaca muerta. Bueno, Wall Street, que es la imagen del progreso, del futuro, de a dónde tenemos que ir. Bueno, veremos. Si terminamos siendo Estados Unidos, no sé cuánto progreso va a representar para este país.
Pero lo cierto es que efectivamente Vaca Muerta está haciendo una promesa a nivel nacional y a nivel internacional. Hace poco charlamos en este programa sobre esto. La potencia que tiene Vaca Muerta es tal que en muy pocos años va a reemplazar la producción de petróleo no convencional al campo argentino, el histórico campo, el núcleo duro de la pampa húmeda, ¿no? Que el histórico proveedor de divisas con la venta de poroto, de soja, de aceite. Bueno, en poco tiempo la principal fuente de divisas va a ser el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo sobre lo que no hay ninguna duda. Neuquén es una provincia rica y que está produciendo enormes riquezas, no solo para la población que habita en este territorio, sino para todo el país. Y tampoco hay dudas de que lo va a seguir siendo en los próximos años. Por varias décadas, con total certeza diría, Vaca Muerta va a proveer de divisas y de riqueza a esta provincia y a este país. Eso es un dato indiscutible. Ahora la pregunta es cómo se distribuye, cómo se expresa eso a nivel social, ¿no? ¿Se expresa eso a nivel social con una sociedad justa, con una sociedad equitativa, con una sociedad integrada? ¿O qué pasa con Neuquén a nivel social, ¿no? De nuevo, como decíamos en la anterior columna, pase lo que pase no es resultado de una fatalidad del destino, sino de decisiones políticas, de luchas políticas, de reclamos, de imposiciones. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una breve radiografía de cómo está la situación social en Neuquén, tocando algunos temas. Concretamente vamos a hablar un poco de la vivienda, un poco de los salarios, vamos a hablar de la pobreza y de algunas zonas excluidas de la provincia. Primero la vivienda. Sobre la vivienda quisiera tocar 3 o 4 temas, ¿no? Que creo que reflejan la falta de igualdad en una provincia que genera tanta riqueza. Primero los barrios populares. 116 barrios populares hay registrados por el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares en la provincia de Neuquén, la mayoría de ellos concentrados en la zona del Alto Valle. Son aproximadamente 15.000 familias. Un montón. Un montón de personas que viven, como decíamos, en lo que define un barrio popular, quiero decir, hay varias variables, pero no tener una regularización dominial, es decir, no tener el título de propiedad de la tierra, y sobre todo el acceso a los servicios, un acceso deficitario a los servicios, un acceso deficitario al agua, al gas, a la luz, ¿sí? Esto afecta en Neuquén a 116 barrios, 15.000 familias, por ejemplo, viviendo en la provincia que produce más divisas que todo el campo argentino. Después tenemos la situación de los inquilinos. Perdón, me olvidaba, además son 6 barrios populares en la localidad de San Martín de los Andes, ¿sí? Después tenemos la situación de los inquilinos. En Neuquén se calcula aproximadamente un 30%, es decir, casi 1 de cada 3 personas en Neuquén no tiene vivienda propia. Uno podría decir, bueno, no tiene vivienda propia, pero se alquila fácil. Y le alcanza para... ¿O no? Claro. Entonces estuve haciendo una breve recopilación de algunos precios entre el Alto Valle y San Martín de los Andes. No varía, la verdad, tanto el precio de un alquiler, pero como para que tengamos una idea. Un monoambiente en la provincia de Neuquén, en función de si está un poco más cerca del centro, más lejos del centro, de la calidad de la vivienda, varía entre 700.000 y 1 millón de pesos. Eso estamos hablando de un monoambiente. Un 2 ambientes, entre 1 millón y 1.500.000 pesos. ¿Sí? De nuevo, dependiendo un poco de la zona. Y una casa simple, una casa 2, 3 habitaciones, no te estoy hablando de una mansión, 1.5 y 3 millones de pesos. Eso es lo que sale alquilar una casa normal en una provincia como Neuquén, que es lo que requiere una familia que tiene 2, 3 hijos, una familia común y corriente, lo que requiere para poder vivir dignamente. Entre 1 millón y 3 millones de pesos. En este contexto además tenemos aproximadamente 1 de cada 10 casas desocupadas. O sea, tenemos un tercio de la población que tiene que alquilar, 15.000 familias que viven en barrios populares, y en ese contexto hay 10% de las casas desocupadas, vacías. Casas sin gente y gente sin casa. Exactamente, esa es la canción, síntesis. ¿no? ¿Eso? No sé. Me parece que sí, un cubano. Bueno, después lo vamos a poner para la cortina de cierre si el productor hace tiempo a encontrarla. Y por último, en lo que refiere a la vivienda, quería hacer mención a la concentración de la población en el Alto Valle. Casi el 70% de la población en Neuquén está concentrada en el Alto Valle, y que es un típico indicador de una provincia o de un país
que no está desarrollándose de la manera más sana posible, ¿no? Hay un contraste, por ejemplo, en esto con nuestra vecina provincia de Río Negro, que tiene 3 ciudades entre Bariloche, General Roca, Fisquemenuco y Viedma, distribuidas a lo largo del territorio, cada una con una función además económica distinta, ¿no? Una capital de provincia, administrativa, una ciudad orientada fundamentalmente a la producción en torno al Alto Valle y una ciudad turística. Esa es otra manera de organizar la población. En Neuquén está sumamente concentrado, lo cual dificulta, de nuevo, la construcción de una vida digna, plena, con derechos básicos satisfechos. Eso a nivel de viviendas, pero pasemos un poco a mirar los salarios, ¿sí? Los salarios en Neuquén son sumamente desiguales también. Para eso lo que hicimos fue traer 4 o 5 salarios testigos, ¿no? De distintas actividades que representan a la mayor parte de la población económicamente activa y empleada en la provincia, como para que tengamos una idea. Pero trajimos antes los valores también de los alquileres, porque si no, quien nos escucha, sobre todo si nos escucha alguien de algunas zonas del país donde todo el costo de vida es menor, va a escuchar los salarios y va a pensar, bueno, no es tan poco. Claro. Hay que ponerlos obviamente en un contexto. ¿Para cuánto alcanza? ¿Para cuánto alcanza? Bueno, por ejemplo, un empleado de comercio promedio, si esto lo charlé de hecho hace poco con un ex dueño de un kiosco que tuvo que cerrar por la caída de las ventas en San Martín de los Andes, aproximadamente en comercio el salario con trabajo de 8 o 9 horas por día y un franco a la semana, 1,5 millones de pesos en la provincia de Neuquén. En la construcción también promedio, trabajando duro, 1,5 millones de pesos al mes. Docentes, uno de los sectores que más ocupa personas en la provincia de Neuquén, promedio, como siempre, no cobra lo mismo obviamente una maestra de inicial que está empezando que un director de escuela, pero un promedio de 2.2 millones de pesos al mes, ¿sí? Después tenemos los petroleros, que son quienes representan el sector opuesto, el sector, opuesto, quienes tienen el mejor nivel de ingreso en la provincia, pero que no representan ni por asomo la mayor cantidad de la población asalariada, con salarios que están entre los 6 y los 8 millones de pesos. Fíjate el salto, 4 o 5 veces más de lo que cobra un empleado de comercio. Estamos hablando siempre números promedio, no te voy a contar cuánto cobra un gerente de YPF porque debe estar arriba de los 20 o 30 millones de pesos. Que va a ser obsceno, sí. Y en el otro extremo, quienes trabajan en la informalidad, ¿no? Changarines, cuentapropistas, cuya principal característica además es la inestabilidad, que por ahí tienen un buen mes y hacen un buen billete, y después tienen un mal mes donde no cobran nada. Estuve haciendo algunas consultas, más o menos como para hacernos una idea, como mucho 1 millón de pesos promedio al mes, de ahí para abajo. Y también en la provincia tenemos empleados del Estado Nacional. Bueno, los empleados del Estado Nacional, que te diría, porque conozco a muchos de ellos, con unos números que se acercan hoy por hoy a lo de un empleado de comercio. Sí, 1.200.000 más o menos. Bueno, entonces menos. Con lo cual lo que vemos es una provincia con dificultad para el acceso a la vivienda, con alquileres caros y con salarios bajos o segmentados, ¿sí? Salvo algunos sectores en particular que logran insertarse en toda la actividad vinculada a vaca muerta y que efectivamente tienen una retribución mayor, lo que vemos es una composición y un acceso a la riqueza absolutamente desigual. Después traje algunos de los números de la pobreza. Ustedes saben, no sé, Tefi, si estás al tanto de las complicaciones que está teniendo el INDEC para medir la pobreza. Nos están arrojando unos números un poco extraños, donde parece que el último año la pobreza nacional parece que bajó del 50% al 20%, algo que uno no puede entender en el marco de un ajuste brutal, de una caída de ventas. Uno va al centro y ve que nadie vende nada, escuchás a los comerciantes y no están vendiendo nada. Y también ves situaciones en la calle que te das cuenta que no reflejan que la pobreza haya bajado. Cada vez más personas viviendo en situación de calle, cada vez más vulnerabilidad de llegar al centro de salud, al hospital a pedir cosas. Bueno, entonces todo ese elemento de esto que vos traes, que me parece nos dejan con absoluta claridad que hay algo en estos números que no es lo correcto. Así todo vamos a traer los números como para hacernos una idea cómo están los números de la pobreza en la provincia con mayor riqueza per cápita del país. A mediados de 2024, un 40% de la población, 40% de la población estaba debajo de la línea de pobreza, 12% de indigentes en la provincia de Neuquén. Con los números actualizados al 2025, que yo me anticipé y dije, bueno, tengamos en cuenta o tomemos con pinza estos números,
la provincia registra 22% de pobres y 2.5% de indigentes. Que más allá de lo dudoso de estos números, así y todo, estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población en una provincia que tiene los recursos para gestionar las políticas y para evitar que esta situación sea la que efectivamente vemos, ¿no? No, sí, lo indignante sobre todo es eso, es tener a Vaca Muerta con un toro dorado de Wall Street prometiendo el futuro como progreso y la realidad concreta que es cada vez más personas en una situación de pobreza y de más vulnerabilidad. Bueno, creo que es indignante. No puede ser que esta provincia tenga esas situaciones, pero eso es lo que efectivamente es, ¿no? Y ese es un poco el concepto de lo que queríamos compartirles. Último dato, ¿cuánto está la canasta básica en la provincia de Neuquén? En Buenos Aires está en 1,5 millones de pesos más o menos. En Neuquén hay que agregarle un 30%. Entonces estamos diciendo 2 millones de pesos una canasta básica. Imaginémonos un empleado de comercio, una maestra de inicial que está cobrando 1,5 millones al mes. Tiene que pagar con suerte un monoambiente de 700. Si tiene un hijo, vivir apretado sin ni siquiera tener una habitación propia y ver además cómo llegas a la canasta básica, ¿no? Si son 2 personas, por lo menos 1 millón de pesos. Ya los números no dan. No dan. Quería por último mencionar algunas zonas específicas, algunas zonas que son las más excluidas de la provincia. Por un lado, todo lo que son las comunidades mapuches, ¿sí? que están en gran medida abandonadas, alejadas de los centros urbanos, con dificultades para comunicarse o con dificultades para acceder a servicios básicos. Y en especial recuperar la situación de algunas de los pueblos y de los parajes del norte profundo, del interior profundo del norte de la provincia de Neuquén. Recién ahora, después de 60, 70 años de provincia, están empezando a hacer las obras de la ruta que tiene que conectar a Chosmalal con Neuquén para ahorrarle 100 kilómetros a todos esos pueblos históricos, legendarios que habitan en el norte de Neuquén, las primeras zonas ocupadas después de la conquista. Entonces, bueno, el concepto general que queremos transmitir: vivimos en una provincia rica, pero sumamente desigual. Como dijimos, esto no es una fatalidad, no tiene por qué ser así. Puede ser así, puede ser peor, pero también puede ser mejor. Simplemente hay que decidir dónde están las prioridades y dónde ponemos la plata. Exactamente. Esperamos que esta provincia del futuro pueda en un futuro reflejarse en condiciones de dignidad y de justicia social para la población, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, y estamos llegando al final, al último bloque de este Bardo 7, escuchando al Indio ahí. Qué nostalgia, cómo lo extrañamos al Indio. Pero bueno, estarán siempre en sus canciones. Y para este último bloque, ¿qué nos trajiste, Tefi? Bueno, un poco como es el bloque nacional, creo que es ineludible para mí hablar de la crisis del sistema de salud que estamos teniendo. Un poco porque resulta muy importante, pero sobre todo porque no se habla tanto, un poco de lo que traías de la falta de organización alrededor de la falta de acceso a la vivienda y a la tierra. Viene pasando con salud y es algo que es tan básico y que nos atraviesa a todos, ¿no? No hay alguien que por esta crisis no se esté viendo perjudicado. Y yo quería arrancar un poco trayendo de dónde viene esto de la salud como derecho, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la figura del derecho a la salud como si fuese algo básico y no es que nace de un repollo, no siempre la salud fue una prioridad, el acceso al sistema de salud, a la atención en salud, pero también a una salud que nos permita vivir dignamente y ser felices. Y por ahí, a nivel mundial, esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial, en donde cambió un poco el paradigma y se empezó a pensar en que las personas tenían derecho a acceder a la salud, pero en Argentina pasó algo muy particular, que es Ramón Carrillo. No sé si sabías cómo se llama el hospital de nuestro pueblo, ¿no? Ramón Carrillo, allí nací.
No en el actual, sino en el original. En el original. Me imagino. Bueno, sí, tenemos un hospital como muchos hospitales de todo el país. Hay muchos Evita y hay muchos Carrillo, porque son dos figuras que para el nacimiento de nuestro sistema público de salud son muy importantes. Carrillo era neurocirujano, una disciplina que uno no pensaría que estaría pensando más allá de las células del cerebro y cómo operar y abrir a una persona. Él fue un sanitarista poniendo la prioridad del acceso a una vida digna al frente, y lo que hizo fue una revolución sanitaria. Primero fue el primer ministro de Salud, no existía el Ministerio de Salud antes de Carrillo y antes de Perón. Eso te iba a preguntar, fue ministro de Salud del primer gobierno de Perón, ¿no? Sí, hay una conversación graciosa entre Perón y Carrillo en la que no existía el Ministerio de Salud y Perón le dice a Carrillo, vos tenés que ser ministro de Salud. Y le dice, pero si no hay ministerio. Y Perón le dice, pero hay un ministerio para las vacas y no hay un ministerio para las personas. Y ahí se crea el Ministerio de Salud. Pero lo más importante que yo quería traer era que desde el inicio Carrillo piensa un sistema de salud solidario, que la solidaridad es la base de cómo se construye nuestro sistema, que tiene que ver con que las personas pongan de su plata lo que puedan y que reciban lo que necesiten. Ese es el concepto, espíritu, el alma de nuestro sistema de salud. Y así es como se construye una red muy grande de hospitales, también de centros de salud, de la mano de la Fundación de Eva Perón, y sobre todo se crea un sentido de lo público y de la orientación del sistema de salud, que hasta el día de hoy, a pesar de que pasaron muchísimos años, de que pasaron los 90, de que pasaron reformas sanitarias en donde esa función muy importante, central, del Ministerio de Salud Nacional, no solo como rector, sino también como garante de derechos, con hospitales públicos nacionales propios, con centros de salud, con política pública de medicamentos. Todo eso hizo Carrillo. Se fue desarmando, la verdad, en los 90 tuvo una gran fragmentación el sistema de salud cuando se decidió, al igual que en educación, derivar la responsabilidad de la salud a las provincias. Sigue sobreviviendo algo de este espíritu a fuerza de esa memoria histórica de donde nacimos, pero también de los y las trabajadoras que sostienen este sistema público y esta orientación. Pero la verdad es que estamos en un momento muy crítico. Hasta los últimos 2 años no habíamos vivido una situación tan crítica del sistema de salud. Estamos viendo un ataque sistemático al sistema de salud. Por arrancar, tenemos, no sé si lo viste y si escuchaste algo de esto, pero nosotros tenemos desde hace más de 20 años un programa que se llama Remediar, que lo que hace es a los 8.000 centros de salud que hay en todo el país distribuir directamente medicamentos. Entonces es el Estado Nacional llevando recursos de forma equitativa a todos los puntos del país. Bueno, a Milei eso lo destruye. Ese reparto además incluye a hospitales provinciales, entiendo. Es todos centros de salud. Va directamente al primer nivel de atención, que si nosotros pudiésemos gobernar, es a donde más recursos pondríamos, porque es donde están más cerca las personas, los problemas de las personas, y entonces es el lugar más accesible a todos los centros de salud que dependen o de los municipios o de las provincias, en la mayoría de los casos. Acá en Neuquén depende de la provincia. Todo ese programa se destruyó. Dejaron de más de 90 medicamentos, 3 medicamentos actualmente. Y no te estoy diciendo medicamentos muy difíciles de conseguir. Te estoy hablando del paracetamol, del salbutamol, para las bronquiolitis ahora que estamos en el invierno, del hierro para las embarazadas, del hierro para los bebés, que es muy importante para el desarrollo después intelectual. ¿Vacunas? ¿Eso está incluido en el Remediar o es otro...? Eso no está incluido en el Remediar, pero también depende de la nación. Es una tarea de la nación por ley garantizar las vacunas en todas las provincias y cerquita de las casas de las personas. Eso también estamos viendo
una desregulación total en el financiamiento, la compra y la distribución de las vacunas. Llegamos al invierno con muchísimos adultos mayores sin vacunar, muchos bebés sin vacunar, y estamos viendo enfermedades que habíamos logrado erradicar con la vacunación, que están reemergiendo por la falta de vacunación. El problema de esto es que las personas por ahí para vacunarse tienen que ir 5 veces al centro de salud. Y bueno, a veces te cansás y no vas. Son barreras que vas encontrando. Y después hay otros problemas, como por ejemplo uno muy importante, que es el PAMI. Lo están también desfinanciando en distintos niveles. Por un lado, le pagan muy poco a los profesionales, entonces hay cada vez menos médicos de cabecera para los adultos y las adultas mayores. Y algo muy grave es que de una cobertura del 100% de los medicamentos, es decir, los adultos mayores no tenían que poner plata de su jubilación para comprar los medicamentos, ahora eso se corrió totalmente. Por lo cual, lo que el otro día hablaba con un farmacéutico y me decía, yo tengo que ayudar a los adultos mayores a decidir cuál deja de comprar. O sea, cuál es menos grave si lo deja. A nivel de crueldad y perversión es total. Tengamos en cuenta además que para los jubilados, imagino a partir de este momento en que tienen que empezar a abonar los medicamentos significan una parte importantísima de su sueldo, más aún si consideramos que la mayor parte de los jubilados cobran la mínima totalmente, que debe estar en los 400.000 pesos por ahí. Sí, y que al tener PAMI no pueden ir al centro de salud o a la farmacia del hospital a buscar los medicamentos, porque esos medicamentos están destinados a las personas que no tienen ningún tipo de cobertura. Lo mismo con discapacidad. Lo que está sucediendo en discapacidad es muy grave. O sea, se votó una ley de emergencia en discapacidad, se volvió a votar, se reconfirmó en el Congreso y en el Senado y no la quieren ejecutar porque dicen que no alcanza el presupuesto. Y tenemos a personas con problemas de discapacidad que el nomenclador, que es lo que le pagan a una persona por garantizar tu terapia, por ejemplo, un niño, una niña con una discapacidad intelectual que va a una fonoaudióloga, a una terapista ocupacional, lo que le pagan a esa profesional es poquísimo. Entonces dejan de tener acceso a esos servicios y además vienen cobrando una pensión de 266.000 pesos más un bono de 70.000 las personas con discapacidad. ¿Qué haces con esa cantidad de plata por mes? La verdad es que es muy violento que dejen de esta forma tirada a las personas. Imagino yo que se debe estar dando un proceso además bastante diferenciado a nivel de provincias. Quizás hay algunas provincias que logran con recursos propios suplir parte de ese faltante que está cortando el Ministerio de Nación. Sí, es que lo que propone mi ley es vaciar el poder del Ministerio de Salud como rector y como garante de la salud en los territorios y que las provincias se hagan cargo. Y eso implica que las provincias que puedan y decidan hacerlo, puedan suplir este tipo de cuestiones. Que igual no todas, ¿no? Porque a las vacunas es muy difícil que las podamos reemplazar desde las provincias, las compras de medicamentos muy grandes a nivel nacional. Es muy difícil eso desde lo administrativo y lo técnico reemplazarlo, pero claramente va a ser muy distinto lo que se pueda garantizar de una provincia rica como Neuquén con una provincia como Formosa, como Corrientes, en donde los recursos y también la historia del sistema de salud es distinta. Por lo cual nos están proponiendo una balcanización de las provincias y un poco el sálvese quien pueda. Yo creo que la discusión de fondo tiene que ver con qué queremos hacer con nuestro sistema de salud y sobre todo con nuestros vecinos, nuestras vecinas, nosotros mismos, con el sistema de salud, con el acceso a la salud. Hoy no hay nadie en la Argentina, no hay ningún argentino o argentina que esté mejor. Ni siquiera los que tienen prepaga, porque pagan más y tienen menos recursos. Las obras sociales te cubren menos, tenés que pagar más copago cada vez y hay cada vez más personas que se caen de las obras sociales y el acceso a la obra social funcionan peor. Y todo, el PAMI ya lo hablamos, es la obra social
nacional más grande del país y está totalmente desfinanciada, y todos esos que se van cayendo caen al sistema público, por lo cual llegar al sistema público, conseguir un turno, conseguir un medicamento, un tratamiento oportuno, es cada vez más difícil. Por lo cual creo que lo que nosotros nos tenemos que poner a pensar es cuánto de esto nos mueve un poco adentro, ¿no? Nos indigna, cuánto nos indigna para movilizarnos, para intentar cambiar algo de esto y no dejar que nos pasen por encima. Tenemos un sistema de salud que nació pensando en lo solidario y que ahora va cada vez más a pensar el sálvese quien pueda. Y quédate solo, no me importa si te morís en la calle porque no pudiste comprar un medicamento. Espero que podamos defender eso y abrazar un poco algo de lo que Carrillo y Evita pensaron cuando fundaron nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud muy solidario. Y llegamos al final de este 7º programa de Bardo, transmitiendo desde la 91.1 FM Pocahullo de la Comunitaria del Pueblo. Un gusto que te hayas podido acercar, Tefi. ¿Cómo la pasaste? Se pasó rapidísimo. No puedo creer, quiero quedarme 1000 horas más hablando. Viste, es un peligro. Uno arma la columna y siempre te están avisando que se acaba el tiempo cuando recién estás por la mitad. Bueno, un placer que te hayas acercado. Esperamos verte pronto participando en la mesa o mirando acá cuando desde quieran. Afuera, acercando algunos mates. Compartiendo acá con Ari, con Rodri, con todos los compañeros que hacen posible el programa. Muchas gracias por la invitación.